doctor Pedro Sánchez. Saludamos a las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo en la página web y redes sociales de la Presidencia de la República y a quienes nos acompañan de manera presencial. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro. Bueno, excelentísimo Presidente del Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez, a toda la delegación del Gobierno del Reino de España, a los ministros y funcionarios del Gobierno de Colombia y del Reino de España y a los medios de comunicación aquí presentes, nacionales e internacionales. Ya llevamos 2 días de actividad común. Se ha realizado el foro empresarial, económico, y en el día de hoy hemos tenido reuniones individuales y en público, que tienen que ver en primerísimo lugar con el tema de la paz de Colombia. Obviamente la paz de Colombia necesita de la ayuda, del esfuerzo, de la garantía del mundo. Después de 60 años, quizás 2 siglos continuos de conflictos, no hemos podido construir realmente la república aún y la democracia, que implica un contrato social. Un contrato social es, por definición, un contrato de convivencia. Pero lo que y por tanto, este tema que puede llevar a la extinción de la humanidad debe ser discutido no solo entre las 2 partes aquí presentes, sino por todo el mundo, como lo viene siendo, pero con acciones concretas. Ya no se trata de discursos, se trata de realidades que hay que concretar en temas como la integración energética, en este caso de América, con fuentes limpias, en temas fundamentales para la sostenibilidad de la humanidad, como salvar la selva amazónica, de la que en parte somos nosotros responsables, pero que tiene que ser un esfuerzo, en mi opinión, de toda la humanidad, porque la existencia de la humanidad depende de la selva,
Hemos hablado de otros temas, la equidad de género. Ambos gobiernos tenemos en el nivel máximo de conducción los gabinetes paridad, en el esfuerzo Y permítame que exprese también mi satisfacción política y personal por algo que ha dicho el presidente Petro, y es que por primera vez en la historia de la democracia colombiana hay un gobierno paritario. Nosotros también somos un gobierno paritario y creemos también en que la política exterior debe incorporar la perspectiva de la igualdad de género en la misma, porque si hubiera más mujeres haciendo políticas, sin duda alguna, estamos convencidos, al mundo y a la política le iría mucho mejor. En la reunión, como bien ha dicho el presidente Petro, pues hemos podido constatar la gran sintonía en el programa de gobierno de ambos ejecutivos, como es, por ejemplo, la cuestión de la emergencia climática, la defensa de los derechos humanos y, muy especialmente, la urgencia de avanzar como hemos suscrito una declaración conjunta en la que hemos plasmado esos valores que compartimos, el apoyo, como he dicho antes, inequívoco y rotundo de España a los esfuerzos para construir la paz en Colombia, el valor de nuestras relaciones económicas bilaterales y nuestro compromiso con trabajar juntos por el concepto regional y multilateral.
Creo que sería muy importante para la región, para América Latina y el Caribe, y también, sin duda alguna, para la Unión Europea, el que pudiéramos celebrar en el segundo semestre del próximo año una cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que no se celebra desde el año 2015. No está justificado. Creo que Europa tiene la obligación, la responsabilidad y la enorme oportunidad de estrechar lazos con la América Latina y el Caribe, y desde luego España va a ser, como lo ha sido siempre, pues esa puerta de entrada para estrechar esos lazos entre ambos continentes. En el ámbito de las relaciones económicas bilaterales entre Colombia y España, creo que se ha podido constatar hoy en el foro empresarial el enorme potencial de crecimiento de sectores como el de las energías renovables, las industrias culturales, el turismo, la tecnología aplicada a la agricultura. Hemos tenido ejemplos muy positivos que han compartido algunas empresas en ese foro. España y las empresas españolas quieren ser un socio relevante en esa diversificación económica a la que aspira el nuevo Gobierno de Colombia. Hemos hablado también de cómo el turismo puede contribuir al desarrollo económico de zonas de Colombia. Y en ese sentido, querido presidente, España y Colombia están unidas por unos valores fundamentales, como son también la democracia y el derecho internacional y el respeto, en consecuencia, a ese orden internacional basado en reglas. Y en ese contexto sí quisiera subrayar, lo hecho en el Foro Económico y Empresarial, ahora que estamos cumpliendo 6 meses desde el inicio de la invasión de Putin en Ucrania, la necesidad de lograr la paz, de que se restablezcan las fronteras, que se respete la integridad territorial y la soberanía nacional de un pueblo que ahora mismo está defendiendo eso, está defendiendo su independencia, su integridad territorial y su soberanía nacional. En un tiempo en el que nos estamos enfrentando a desafíos globales con un elevado impacto, antes lo ha dicho el presidente Petro, como es la emergencia climática, como es también la desigualdad o la pandemia de la COVID-19, es fundamental que trabajemos mano a mano, y en ese sentido España y Colombia, también la Unión Europea y la región de América Latina y el Caribe podemos hacer mucho por lograr un mundo mejor. El Gobierno de España, como saben, ha estado con la región especialmente ante el terrible impacto que tuvo la COVID-19. En la última cumbre iberoamericana comprometí que España daría prioridad a la región para facilitar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y así ha sido. Desde entonces, España ha donado más de 21 millones de vacunas a los países de la región, pero queremos promover esas relaciones con América Latina y el Caribe, no solo a nivel bilateral, como he dicho antes, sino también a nivel europeo. Y en ese contexto, querido presidente, creo que la simetría de las agendas políticas, la acción gubernamental que usted está a punto de iniciar hoy mismo, incluso con la reforma tributaria, se asemeja y mucho a los objetivos que también nos hemos marcado desde el Gobierno en España de 2 años a esta parte, y creo que se pueden crear muchas sinergias, muchas coincidencias, tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral, en beneficio de nuestras sociedades. Así que muchísimas gracias por la hospitalidad y, de nuevo, como decía antes, le deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente del Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez. A continuación, abrimos un espacio para 5 preguntas por parte de los medios de comunicación que nos acompañan. Iniciamos con el periodista Ingrid Karina Soler de Red Más Noticias. Buenas tardes a los asistentes y a los presidentes. Ustedes hablaban ahorita de la paz. El presidente de España ofreció en su momento como país garante o pues ofrecer de alguna u otra manera a España para estos diálogos con el ELN. ¿Se tocaron esos temas? ¿España hasta qué punto va a ofrecer su territorio o cómo prevén esos diálogos? Y en segundo lugar, el tema de la lucha antidrogas. En este aspecto queremos saber si se habló de este tema y si creen que, como Estados Unidos lo manifestaba ayer en una reunión con el presidente Gustavo Petro, la responsabilidad es compartida en este aspecto. Bueno, todos los pasos que se van a tomar en el proceso que se ha iniciado tienen que tomarse de consenso con la contraparte. Fue así con el número de países, los países que han estado interviniendo como garantes, incluido el país anfitrión, que en un primer momento era Ecuador, y por los cambios políticos en Ecuador pasó a ser Cuba. Salió damnificada Cuba por ese ofrecimiento muy generoso de su territorio para los diálogos.
Y los pasos a seguir seguirán siendo de consenso, son acuerdos que se van tomando. Nosotros llevaremos esa propuesta, obviamente, pero ya veremos las respuestas de la contraparte, que hasta ahora están en sus propias consultas. Llevan 4 años sin comunicación y esa falta de comunicación indudable. Necesita hoy no sectorizar exclusivamente el proceso, sino abrirlo por la complejidad que ya ha tomado, mucho más que incluso la del gobierno Santos. Y si el Reino de España es garante, pues si así lo deciden las partes, a mí me encantaría, siempre y cuando mantengamos una estabilidad que hay que garantizar, porque cada uno de nuestros países también tiene procesos políticos internos. Debe ser un consenso de la sociedad extranjera, digamos, de cualquier país, el apoyar la paz de Colombia. Y ese es el punto en el que estamos hoy. Pero si no fuera como país garante, ¿qué otro papel jugaría España? Bueno, pueden jugar muchos, pero yo le cedo aquí la palabra. Habló usted también del tema drogas, que hace parte de la declaración, entre otras. Casi que el mismo tono de la reunión de ayer, de la cual no he hablado, pero digamos es del más alto nivel, porque los funcionarios que llegaron son precisamente los encargados máximos de la política alrededor de las drogas de los Estados Unidos, pero es del mismo tenor la expresión que aquí hemos escrito en esta declaración conjunta. Bueno, muchas gracias, Ingrid, por su pregunta. A ver, yo creo que desde una perspectiva más global, una perspectiva más internacional y no de política doméstica, si uno mira cuáles han sido las noticias sobre política internacional durante estos últimos 5 o 10 años, la verdad es que hay muy pocas noticias internacionales para celebrar. Y probablemente la que más inspiró la política internacional fueron los acuerdos de paz en Colombia. Y en ese contexto España tiene una larga tradición de acompañar procesos de paz en América Latina, desde luego desde sus inicios también en Colombia. Y, como bien ha comentado el presidente Petro, dada nuestra hermandad con Colombia, nos mostramos y toda la disposición para poder contribuir a esa paz por la que está trabajando el nuevo Gobierno de Colombia. A partir de ahí tienen que ser las partes las que, evidentemente, pues decidan qué papel deba jugar. Decidan encomendarnos una función u otra, pero España, desde luego, quiere acompañar a Colombia en este proceso de paz. Muchas gracias. Seguimos con Carlos Cue, del País de España.
Sí, muchas gracias a los dos presidentes. Son ustedes dos presidentes progresistas. Hemos escuchado al presidente Sánchez trasladar un clarísimo apoyo a Petro desde que ha llegado a Colombia, pero ambos sufren recelos de ese, sobre todo el gobierno de Petro, recelos empresariales, resistencias. Sánchez en España habló de poderes ocultos, incluso este tema también es un asunto de agenda en España. Quería saber si han hablado de estas resistencias, de estos recelos, si de alguna manera cómo se enfrentan a ellos, cómo lo viven los dos y cómo se enfrentan a ellos. Y para el presidente Sánchez arranca justo ahora el curso político en España con una tensión muy fuerte, una difícil votación de un decreto mañana. Parece que tienen ya los apoyos. Quería saber si es así, pero sobre todo, ¿va a llamar usted al líder de la oposición para intentar bajar esta tensión que se augura para esta temporada política? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por sus preguntas. Yo creo que la noticia sería, si me permite, el que el principal partido de la oposición apoyara algún Real Decreto Ley del Gobierno de España. Desde hace 2 años a esta parte estamos sufriendo, por desgracia, lo que he calificado como una oposición negacionista, una oposición carente de sentido de Estado porque no cumplen con sus obligaciones constitucionales, de sentido del deber, porque cuando estamos hablando de la convalidación de un Real Decreto Ley que sobre todo materializa el compromiso que hemos alcanzado los Estados miembros en Europa para hacer frente al chantaje energético que está infligiendo Putin a Europa, vota que no. A un plan de ahorro, por cierto, reconocido y aplaudido por la propia presidenta de la Comisión Europea, que, por cierto, no es socialdemócrata, sino que es democristiana. Y también contraria al sentido común, porque el sentido común, al final, es la defensa del interés general. Votar en contra de que en España aquellos trabajadores y trabajadoras que utilicen el transporte público pues no vean abonado en un 100% su billete, me parece que va contra el sentido común porque va contra el interés general. Votar en contra de ayudas a un sector afectado precisamente por el alza de los precios energéticos, como es el sector del transporte, más adelante. Y como dije en el debate del Estado de la Nación, este Gobierno y yo en particular, ante cualquier encrucijada o ante cualquier disyuntiva, desde luego nosotros vamos a defender el interés de la clase media trabajadora de España. Y este Real Decreto Ley, si hace algo, es no solamente materializar una obligación, un cumplimiento que tenemos con Europa de ahorro energético, sino sobre todo lo que hace es defender el interés de la mayoría social de nuestro país. Y cada cual tendrá que explicar las razones de por qué vota en contra de un Real Decreto Ley que es importante en un contexto inflacionista para la clase media trabajadora de España. Bueno, de mi parte llevamos 15 días, así que no hemos... Primero, no se ha consolidado una oposición al gobierno. Ya será un proceso y la habrá, porque toda sociedad debe tener, digamos, debates. No puede haber una homogenización de la sociedad en su manera de pensar y sentir. Eso es un imposible. Eso, si existiera, la sociedad no viviría. Sería una sociedad muerta. Pero el diálogo en el Ministerio del Trabajo para una concertación hacia una reforma laboral que incluya por primera vez la orden dada por la Constitución del 91 de tener un estatuto del trabajo en Colombia. Esas conversaciones deben ir de cara a dignificar y a profundizar la estabilidad laboral en el país. Ya veremos los resultados de esas conversaciones durante todo este año. Hay tiempo hasta diciembre, un poco más si es necesario,
para presentar un proyecto de ley que ojalá sea concertado al Congreso de la Reforma de la República de reforma laboral. Cada vez que la oposición que se configure quiera hablar conmigo, las puertas de este palacio tan acogedor están abiertas, siempre estarán abiertas. Nosotros no le tenemos ningún temor al diálogo, a conversar, incluso a corregir si nos demuestran que estamos equivocados. Los lineamientos del gobierno se han hecho públicos desde la campaña, los estamos siguiendo. En el Congreso, digamos, es por primera vez que se pone como un objetivo. En general, las últimas 15 reformas tributarias o más en el tiempo gravitaban alrededor de cómo ponerle más impuestos a la canasta familiar y por tanto vía IVA y por tanto cómo castigar más el bolsillo de clases medias y asalariados y asalariadas, incluso de los más pobres de la sociedad. Y esta es la primera que tiene otro cariz, es por el otro lado, es recuperar justicia social alrededor de los impuestos. Hasta ahora el ambiente es positivo. En el Consejo Gremial alcancé a notar, pues fuera de sus preocupaciones lógicas, que un interés por mirar si podrían ver el tema de cómo se gastarían esos impuestos en lo que nosotros decimos, que es básicamente ampliar la educación pública en Colombia, abrir las puertas de la universidad a la juventud, que hoy no tiene acceso a ella por su debilidad económica, y superar la desnutrición en la primera infancia, poder crear riqueza a través de la producción y el trabajo en los campos de Colombia y en la industria. Y a mí me parece que es una propuesta acertada, tiene toda la sociedad en general, pero el Consejo Gremial también, el derecho de mirar si es cierto que los impuestos que van a pagar, si se aprueba la reforma tributaria, se gastan efectivamente en lo que nosotros decimos. A mí me parece fundamental eso. No estamos pensando en hacer aquí fiestas y parrandas, en diluir el dinero del público en guerras, en bombas, en tanques, sino en gastarlo en lo que más necesitamos, que es la educación de la sociedad y superar el hambre, que ha crecido lamentablemente en los últimos tiempos por la crisis mundial de alimentos y por la guerra además, y por, en mi opinión, haber descuidado completamente durante décadas la producción alimenticia de Colombia. Muchas gracias. Ahora la pregunta por parte del periodista Luis Jaime Acosta de la agencia Reuters. Muy buenas tardes. Inicialmente para el presidente Sánchez del gobierno español,
Una vez España esté al frente de la Unión Europea, ¿qué puede esperar en concreto América Latina de la Unión Europea en temas tan sensibles como la migración, el intercambio comercial, la crisis climática, las luchas contra las drogas y el crimen transnacional? Y para el presidente Gustavo Petro, además de los avances, los pasos iniciales que se ha dado en su propósito de alcanzar una paz total en Colombia con el ELN, ¿cómo van esos contactos con las llamadas disidencias de las FARC? ¿Qué pasos concretos o qué contactos se han logrado hasta este momento en las primeras 2 semanas de su gobierno? Gracias. Yo creo que Europa tiene una gran oportunidad con América Latina y el Caribe. Desgraciadamente la guerra de Ucrania o la guerra de Rusia en Ucrania plantea a la Unión Europea diversos retos, diferentes desafíos. Uno de ellos es el de consensuar una política exterior y de seguridad común, que no hemos tenido hasta ahora de una manera tan estratégica como Rusia nos está planteando a la Unión Europea. Y en ese contexto, distintos países, entre ellos España, es algo que la mayor parte de Estados miembros de la Unión Europea comparten, también la lucha contra la desigualdad y, desde luego, una agenda de paz con un orden internacional basado en reglas. Desde luego, Europa y América Latina y el Caribe, si algo, digamos, también compartimos cuando hablamos de política internacional, es el del reforzar un orden multilateral que ahora mismo ha saltado por los aires, desgraciadamente, porque un Estado miembro que pertenece al Consejo de Seguridad y es miembro permanente de ese Consejo de Seguridad, como es Rusia, pues está violentando con esta invasión que ha perpetrado en Ucrania, saltándose uno de los principales artículos del orden internacional basado en reglas, y es el respeto a la integridad territorial, la soberanía nacional de un pueblo como es, en este caso, Ucrania. Y por tanto, yo lo veo como una gran oportunidad, no solamente para América Latina y el Caribe, sino a partir de hoy lo sabemos, por declaración que dio un miembro de la DEA ante la justicia de los Estados Unidos, un entrampamiento a la paz hecho por funcionarios del Estado que crearon pruebas falsas para incitar una extradición de firmantes de la paz a los Estados Unidos. Fue materia de un debate mío, el último que hice como congresista. Hemos recibido cartas
de las autodefensas gaitanistas, hemos recibido cartas de oficinas diversas, como se les llaman, de bandas de todo tipo. Quizás la única organización delictiva que no ha enviado cartas al gobierno en este momento es el de Comandos de la Frontera. Así que estamos llenos de cartas, de palabras escritas, pidiendo paz. Hay que pasar indudablemente a acciones. Esas acciones deberían ya significar que si se quiere la paz, pues se deje de matar, que se deje de tener conflictos entre ellos mismos, porque eso existe a lo largo y ancho del país, que se ponga la voluntad desarmada para negociar con los diferentes funcionarios del Estado colombiano, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, porque hoy toca así, y podamos andar hacia las posibilidades de la paz total. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. De las cartas, de las palabras, pasaremos a los hechos, es la invitación que hace el presidente de la República, hay que pasar a los hechos. Hemos dado órdenes para pasar a los hechos de parte del Estado. Los negociadores del ELN se pueden ya mover libremente de negociación de paz, que no es de simple diálogo, es de negociación de paz. Los otros organismos que existen en Colombia, delictivos, que ya son casi que transnacionales, multinacionales, pues deben también pasar a los hechos. Hemos dado orden de acabar con una política que me parece absolutamente negativa en relación a las drogas, que es fumigar campesinos, imponerse sobre campesinos para erradicar forzosamente los cultivos. Y la indicación que he dado es empezar a revivir el PENIS, que fue un proceso de diálogo que ahora hay que fortalecer entre el Estado y el campesinado productor de hoja de coca de Colombia, que es el más marginado geográficamente del país, para construir alternativas de sustitución de cultivos, que incluyen sustitución de tierras, que incluyen procesos de agroindustrialización de los nuevos cultivos, sin lo cual no es posible alcanzar las rentabilidades que deja la pasta de coca, que es lo que sale de la casa campesina. Son actitudes que, en mi opinión, deben permitir aclimatar la voluntad de paz en los campos de Colombia, en las regiones más conflictivas del país. Los PMU, los puestos unificados de mando, que ahora cambian también su nombre, se han activado en Colombia. Llevo 3 consejos de seguridad visitando el territorio, porque es la única manera de saber la realidad. Estos palacios cómodos tienen también la tendencia, ya lo dije antes, de deformar la realidad, como las drogas, exactamente. Las sillas doradas tienen ese efecto, pero hay que ir Estados Unidos ayer, que no era para llegar a conclusiones, era para encontrarnos, cruzar ideas.
dijimos que entre 4 puntos que les propusimos para cambiar la política de drogas, el primer punto tiene que ver con la extradición. Y para decirlo brevemente, lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita. Y por ahí comenzamos. Ahora seguirán los diálogos con el gobierno en Washington, con el gobierno de los Estados Unidos. Pusimos otros 3 puntos, ya en su momento pues hablaremos largamente de eso, porque no es la conversación aquí con el Reino de España y su presidente, entonces dejo ahí la respuesta. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta del periodista Iñaki Aguado de Telecinco de España. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ha recordado el presidente Sánchez, se cumplen ya 6 meses de la invasión rusa en Ucrania. El mundo se enfrenta a una grave crisis energética y alimentaria. Y me gustaría preguntarles a los dos qué respuesta puede salir de la asociación estratégica entre ambas regiones, entre Latinoamérica y la Unión Europea. Y en concreto al presidente Petro me gustaría preguntarle cómo puede contribuir Colombia a una receta a esa grave crisis alimentaria. Y en concreto al presidente Sánchez me gustaría saber si está en contacto con el presidente francés, con el presidente Macron, para convencerle de la vía pirenaica para el suministro de energía al resto de Europa. Me gustaría saber si todavía esto es posible, si usted esto lo ve posible y si en las próximas semanas va a pedir ayuda al canciller alemán para reactivar esta solución. O, de lo contrario, hay que mirar ya a otras soluciones, a otras alternativas, como una interconexión gasística entre Barcelona e Italia. Muchas gracias. Sí. Ya se pasó. La última cosa, presidente, porque creo que no le ha respondido a mi compañero Carlos sobre si de acelerar esas interconexiones. De hecho, le vine a decir algo así, si me permite la broma, que cuando él y yo llevábamos pantalones cortos, Mitterrand y el presidente Felipe González ya hablaban de las interconexiones entre España y Francia para integrar a España y a Portugal, la península ibérica, en el mercado energético europeo. Y desde entonces poco o nada se ha hecho. Recordemos que estamos, me parece que es un 3% de integración o interconexión entre la península ibérica y el mercado energético europeo. Eso es lo que nos ha llevado a ser una isla energética, eso es lo que nos ha posibilitado también el lograr ese acuerdo importante para defender a las familias españolas ante el alza de los precios del gas que generan electricidad con el tope al precio del gas, la excepción ibérica, pero en todo caso el que sí que se va a financiar con dinero europeo, pero si vemos dificultades para acelerar esa integración necesaria de la península ibérica en el mercado energético europeo, que creo que sería bueno hasta incluso también para hacer frente al chantaje energético de Putin. Usted me lo ha escuchado en muchas ocasiones decir, España
En España se localiza el 30% de la capacidad de regasificación de todo el conjunto de la Unión Europea, o sea que imagínense la capacidad que tenemos de ofrecer alternativas a la dependencia del gas ruso de economías tan importantes como la alemana. Y yo agradezco, sin duda alguna, pues, el interés del canciller Scholz en esta interconexión, pero si no se puede hacer por las dificultades que haya en política doméstica en Francia, pues evidentemente hay una alternativa que está también inscrita en este proyecto de Repower de la Unión Europea, que es pues hacer la interconexión entre España e Italia. Y, por tanto, lo que quiero trasladar es, uno, la determinación del Gobierno de España por hacer esta interconexión. Dos, el apoyo de todas las instituciones comunitarias. Desde luego, el apoyo unánime de los dos gobiernos de la península ibérica, de Portugal y de España. Y tres, bueno, pues si no sale adelante el plan A, pues habrá que buscar el plan B, y el plan B pues es esa interconexión energética entre la península ibérica e Italia y, por tanto, pues ya una integración de la península ibérica en el mercado energético europeo. Y en relación con la primera de las preguntas, creo que Europa y América Latina y el Caribe somos regiones de paz. Somos regiones que defendemos la democracia, la libertad, los derechos fundamentales, un orden multilateral basado en reglas, y eso es ahora mismo lo que se está poniendo en cuestión. Y más allá de cualquier otra consideración, creo que ahora mismo, sobre todo, hay que acordarse de los millones de desplazados que hay en Ucrania, de los cientos de miles de personas que están muriendo como consecuencia de esta invasión y, por supuesto, pues condenar maíz. El maíz, de acuerdo a las investigaciones que hay, lo encontró la humanidad en territorio hoy colombiano, en el departamento de Córdoba, en el Caribe, en el municipio de Momil. ¿Cómo es posible que donde la humanidad encontró el maíz, que es el cereal americano, el cereal europeo y del Medio Oriente es el trigo y en el este asiático el arroz? ¿Cómo es posible que donde se encontró el maíz por primera vez y se importe en esa cantidad? Nosotros producimos 1 millón de toneladas e importamos 6. Eso hace que, en general, seamos víctimas de la guerra ruso-ucraniana. Los fertilizantes que estamos usando aquí en Colombia vienen de allá, de Rusia. Triplicaron su precio, se duplicaron por la caída del peso colombiano y se triplicaron por la guerra. Triplicar el precio en un insumo tan esencial para la agricultura, pues es una crisis. Por eso en Colombia hay hambre creciente.
alimentos que Ucrania. Entonces, ahí usted puede más o menos dibujar una gestión, la mala gestión que hemos tenido de nuestras potencialidades. Entonces no tenemos forma de ayudar al mundo en su hambre en el corto plazo. Somos víctimas del hambre. La FAO lo dijo alguna vez hace un año, más de un año. Y parte de la política pública que tenemos que construir en Colombia tiene que ver con eliminar esa enorme debilidad cuando tenemos tanta potencialidad. La soberanía alimentaria se llama eso en primer lugar, pero yo sí creo que podríamos aportarle al mundo alimentos. Y que es pertinente. El expresidente Álvaro Uribe dice: no queremos depender energéticamente de Venezuela, se refiere al gas. El problema en Europa tiene que ver mucho con dependencias energéticas y precisamente respecto al gas. Gas que viene o de Argelia o gas que viene de Rusia, tubos que pasan por Ucrania. El gas sigue siendo un combustible fósil, esa es una discrepancia que tenemos con la Unión Europea, que lo acaba de catalogar como combustible verde. Eso no es así. Es un combustible fósil. Para salvar la humanidad, y eso hace depender los países de los combustibles fósiles. Y la localización del combustible fósil pues genera ese tipo de distorsiones de paz entre los pueblos, sino que es la guerra de Irak, o la de Libia, o la de Siria, las guerras de este siglo. Y en mi opinión personal, el expresidente Uribe tiene razón parcial en el sentido de que nosotros no debemos depender exclusivamente de ningún país. Pero en cambio sí podríamos construir un mecanismo de tantos países que eso mismo genera seguridad y paz, que es la propuesta que hemos hecho de una red eléctrica fuerte americana desde Alaska hasta la Patagonia, que está a punto. Esto no es una ilusión, ya vimos el mapa de Sudamérica, porque la alcaldesa de Bogotá y yo tuvimos la oportunidad y ella tiene la oportunidad de dirigir la empresa de energía de Bogotá, que es transmisora de energía eléctrica y generadora en sus socios. Y sabemos que incluso con el aporte de la empresa de energía y de ISA, que es hoy propiedad de Ecopetrol, buena parte de esas redes ya están construidas. Ahí es que hacer pocos esfuerzos, sobre todo en Centroamérica, para lograr una red común. Y eso abriría otro horizonte completamente diferente. Es que no dependeríamos de tal o de nosotros mismos, sino que toda América dependería de toda América. Y eso es paz. El siguiente paso es que todas las fuentes de generación de esa red sean limpias. América Latina es quizás de los lugares del mundo donde más, no solamente se ha hecho, sino se puede hacer. Casi que completar el 100%, no es difícil. La cantidad de agua, solo por hablar de Paraguay y el Iguazú, que Colombia tiene esa fortaleza también, la cantidad de vientos, Patagonia, la Guajira colombiana,
la cantidad de sol. Si lo medimos por los desiertos, el desierto del norte de México, del norte de Chile, la altillanura misma, colombo-venezolana, etcétera. Digamos, ahí está nuestra potencialidad. Si el mundo se fuera hacia el hidrógeno verde, y el hidrógeno verde se basase en energías limpias, por definición es así, y agua dulce, ¿dónde es que se puede hacer el hidrógeno verde del mundo si no es aquí? Entonces, digamos, hay una potencialidad. Por tanto, la discusión no es, y esto tiene que ver con Ucrania, Rusia y Europa, dejarnos depender de un solo país afuera, sino construir la estrategia multilateral que lleve a una suficiencia energética a toda América. Esos cables pasarían incluso por California, que lo necesita, y que sus fuentes sean limpias. Esa es la propuesta